Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Bienvenidos a Miradas 360, este espacio en el cual, recorriendo el ámbito de la educación uruguaya, nos encuentra en estos días transitando por el Colegio Español Cervantes, por aquello de que hacer y no decir o contar lo que hacemos o no mostrar lo que hacemos es como si no hiciéramos. Y lo que hemos descubierto en estos encuentros con Carlos Cambón, director de Cervantes, es que además del concepto de familia que está tan arraigado y que uno percibe cuando llega, hay un efecto de continuidad, algo compacto, que va desde la dirección, permanece en el tiempo, pasando los años y nuevas generaciones, en los docentes, que permanecen muchos años en la institución, ¿m? Y también en aspectos locativos, porque cuando uno ingresa a inicial, al poco tiempo en primaria y en secundaria, está también en el mismo ámbito. Entonces, quizás yendo por ese lado, ya hemos trabajado con el concepto de la dirección, pero vayamos por el tema de la continuidad docente que permite que alguien que tiene un docente un año, después puede volver a tenerlo y está en el trato diario. Sí, Andrés, nuestra familia, llámese directores de cada sector, somos muy fanáticos de lo que es la longevidad en las relaciones, la estabilidad en las relaciones. Por eso es que nuestro plantel es muy estable. Normalmente entran recién recibidas las maestras, las teachers, y se retiran cuando ya la jubilación le está golpeando las puertas. Pasa lo mismo en mi vida particular. Con mis amigos son los de toda la vida, si bien uno va cosechando otras amistades, pero soy muy fanático de las largas relaciones. Yo creo que eso es lo que hace que, además tú decías también lo de la ubicación, nosotros tenemos donde hoy figura el jardín de infantes y ha crecido mucho. Nacimos, mis dos hermanas y yo nacimos allí. O sea que en nuestro barrio, en nuestro hábitat, y además todo el centro se encuentra vinculado internamente en los patios de recreo porque está en la misma manzana. Entonces, el ombú que nos identifica, que está muy cerca ahí del colegio, es cuando se dice, ¿dónde queda el colegio? Bueno, muy cerca del Ombú de Parque Valle, estamos a 5 cuadras del estadio y muy cerquita de Avenida Italia, Luis Alberto Herrera, pero sí lo que tú decías es la continuidad y pasa también con alumnos que se terminan yendo, hacen su carrera de educación física, profesorado, psicología, psicopedagogía, y luego cuando se reciben, y antes también, empiezan a hacer prácticas y luego terminan trabajando. ¿Qué logras con eso? Que ellos ya saben el perfil, ya saben cómo tratar a los chicos, y además nosotros sabemos cómo son ellos, de qué tipo de familia vienen, cómo manejan el tema valores, el trato, el respeto que tienen por los niños y la exigencia académica, siempre muy ahí alineado con los valores, la exigencia académica. ¿Y qué logras con eso? Además, te agrego, mostrarle a quien no está involucrado todavía con la institución de que hay una coherencia, de que hay una línea de trabajo que se mantiene en todas las áreas educativas. Tal cual, la coherencia. Y otro renglón donde ves la coherencia es que las maestras, teachers, profe, cuando hablo de maestra hablo del plantel, profesoras, traen a sus hijos al Colegio Ujú, Cervantes. ujú, Y de repente hay una profesora de historia, por decir una materia, que trabaja en 4 liceos. ujú, ¿Por qué elige el Cervantes? ujú. Porque tiene beneficio económico y bueno, si al ser profesora por convenio tiene un descuento, pero también lo tienen en los otros colegios. Sin embargo, se juegan a que sus hijos, que es lo más importante que tienen las madres y los padres, sus hijos vayan y se formen en el Cervantes. Entonces, hay un círculo virtuoso muy bueno. También está que los alumnos se van, se convierten en madres o padres, y aunque vivan lejos, porque hay exalumnos que los traen desde muy lejos, vuelven al colegio. Entonces digo, está lindo, es como una energía que uno va tomando y dice, che, tan mal las cosas no las estamos haciendo, por algo ocurre esto, que es lo que recién te conté. Yo que lo que descubro es que quizás en inicial es donde empezamos a trabajar en el Cervantes para desarrollar ese ser. Sí, En sí. inicial, en primaria los ayudamos a crecer y en secundaria los preparamos para trabajar.
Tal cual. Hablábamos fuera de cámara de la importancia del método Montessori, que está aplicado en preescolar, continuado en los primeros años de primaria, que a ellos les dan herramientas, lo que hoy le llaman, que hablábamos recién, fuera de cámara, de las habilidades blandas, la autonomía, Ujú. la autoestima, porque ellos al lograr cosas también se sienten importantes, se sienten con confianza, y eso después le quita los techos que le pueda poner la sociedad. Entonces digo, ya empezar desde chiquitos, como decíamos hoy, a manejar una jarra. No, no la jarra no, el vidrio no. Se le puede romper. Y capaz que en algún caso, que no ha ocurrido por suerte, lastimarse. Pero digo, es la forma que ellos vayan tomando esa confianza y la autoestima para poder seguir avanzando. Luego en primaria, como ANEP no tiene determinadas exigencias y el gobierno de España también, los cuadernos empiezan a tomar un rol un poco más importante y ahí se siguen desarrollando las herramientas, se siguen desarrollando la autonomía, habilidades blandas, pero ahí también empezamos con las matemáticas más a fondo, leer, escribir, la ortografía, la prolijidad, las ciencias, bueno, empieza un poco a mezclarse con las exigencias más grandes que tenemos de Decodiseño. Y luego en secundaria, esa preparación para el ámbito laboral. Sí, y hay que tener los oídos bien abiertos porque mis hijos los tres fueron al Cervantes, los tres ya son profesionales y cuando mi hija entró a facultad dice, papá, tenés que poner programación en bachillerato, porque está con el inglés, dale con la tecnología y programación. Entonces digo, el que entra a la universidad, cualquiera, a la UDELAR o una privada, y no tiene idea de lo que es programación, ya entra perdiendo 2-0. Entonces ahora, a raíz de tener los oídos abiertos a nuestros alumnos, y en este caso, guión hija, alumna hija, instauramos programación. Como somos medio neófitos, yo soy de otra generación, se contrató una empresa con ingenieros jóvenes, ingenieras jóvenes, que les dan robótica y luego programación. Y ahí ya se van a la universidad con otras herramientas. Entonces digo, hay que estar siempre con los oídos abiertos. Más allá que la educación es muy criticada porque te muestran fotos que en 1800 y pico era así y hoy es así, pero son los teóricos. Después yo los quiero ver dirigiendo o dando clase. ¿Qué grandes cambios hay para hacer? Sí, lo que hablamos hoy, darle autonomía, darle habilidades blandas, darle herramientas, que sepan inglés. Está bárbaro que el teléfono te traduzca todo, pero una reunión de trabajo, en un Meet o en un Zoom con el exterior, tú ocupando un cargo como exalumna del colegio y ya con tu título de química o de ingeniera tienes que hablar en inglés, no puedes estar dependiendo de un aparato. Por ahora ya va a aparecer, pero me imagino que ahora todavía seguimos que eso sea la antigua, que den los exámenes de inglés, que practiquen mucho la oralidad en inglés, que entiendan lo que le dice la otra persona. Entonces digo, es una mixtura, no es tan fácil borrar los pizarrones, borrar los pupitres y empezar con algo nuevo. El ordenador hoy ha ocupado un lugar muy importante en la educación, pero por otro lado escuchas a muchas madres con coherencia decirte, no quiero la exposición a la pantalla. Está bien, entonces hay que hacer una mixtura y no es fácil. Y bueno, estamos muy enfocados en eso, por lo menos en el Cervantes, ¿no? Utilizaste el verbo oír, escuchar, oír a los jóvenes, escuchar a los padres, ¿m? Eh, podemos agregar ver, observar. Sí. Ahora, ¿qué sucede en las distintas etapas? O mejor dicho, en la tercera etapa, porque cuando alguien va a iniciar, va a la libretita con se portó así, hizo tal cosa, ¿qué sucede? En primaria lo mismo, pero ya a nivel secundario, que uno ya más grande, ya hay otras preocupaciones. ¿Cómo se percibe que puede estar pasando algo en la vida de ese joven? Eh, no hemos tenido casos, por suerte, pero los profesores nuestros son muy experientes en eso. Y no te olvides también que como todo colegio tenemos una psicóloga en bachillerato, Mm. que los está escuchando mucho, una psicóloga en ciclo básico, otra psicóloga en primaria y otra psicóloga en inicial, que además trabajan en equipo, transversalmente. Entonces, che, está pasando, uy, el hermanito que está 5 años menor, le está pasando lo mismo. Y a su vez la tercera hermana que está en mi sector, le está pasando lo mismo. Algo está pasando en la casa. Y ahí se va hablando. Ahora lo que logramos fue independizar el bachillerato y entonces ahora tenemos quinto y sexto en un edificio nuevo que cuando nos reunimos
semanas pasadas, tú lo viste, ahí es como que es una micro universidad. Hay 200 alumnos con sus laptops para un lado para el otro, sus cuadernolas, interactuando. En el Cervantes lo que encuentran, además del buen nivel que hablamos anteriormente, académico, y en valores es volumen. Entonces hay grupos de 25, la generación compone 100 en 4 grupos de 25, entonces cuando salen al recreo es como una mini ciudad, están intercambiando. Yo tengo a mi mejor amigo que me quedó en el otro quinto, porque están de científico y yo hago biológico. Entonces digo, está buenísimo. Uno la verdad que queda mal decirlo, pero disfrutás, no vas a trabajar, vas a disfrutar de ver cómo crecen. La educación es ponerle cariño, como decía, los 5 sentidos al servicio del alumno o de la alumna y elegir bien los docentes. No podés traer el currículum así, pero si no tenés esencia, yo prefiero que me traigas una hoja y que vengas con unos antecedentes brutales diciendo a la gente, no, qué divina que es, los niños van corriendo al abrazar a la maestra, dámela en mi equipo. Formarse se va formando después, pero a veces te abruman con unos currículums así, después lo das vuelta así el docente y lo otro faltó. O sea, en el Colegio Cervantes no tiene aceptación. En Miradas 360 vamos a continuar recorriendo estas líneas conceptuales y educativas y de vida del Colegio Español Cervantes con Carlos Cambón en el próximo encuentro, porque aquello siempre está presente, de que si hago y no digo o muestro lo que hago, es como si no hiciera.